Estamos con la serie Errar el Blanco. Continuamos. Ahora en este año estamos enfocándonos a pecados que nos hacen errar, hablando en el cristianismo, pecados que nos hacen errar en la voluntad de Dios. Todos queremos ser bendecidos por Dios y este año 2025 todos esperamos la bendición de Dios. Y es lo que estamos aprendiendo. La semana pasada vimos cómo la ansiedad puede llevarnos a errar en la voluntad de Dios, y hoy vamos a hablar acerca de la ingratitud, cómo la ingratitud nos puede hacer errar en la voluntad de Dios. El título es Errando con la ingratitud. Hay una clásica obra cristiana llamada El contentamiento cristiano, de un escritor y autor llamado Jeremiah Burroughs. Y en esa obra, que es un excelente libro, muy antiguo, este autor escribe lo siguiente, dice: adorar no es simplemente hacer lo que a Dios le agrada, sino también agradarse de lo que Dios hace. Vuelvo a leerlo. Adorar no es simplemente hacer lo que a Dios le agrada, sino también agradarse de lo que Dios hace. La adoración involucra deleitarnos en todo lo que Dios trae en nuestra vida. Cuando nos va bien y somos bendecidos, créanme, no nos cuesta trabajo levantar manos, adorar, darle las gracias, porque la acción de gracias también implica adoración. Sino que lo que el autor enseña es que no solamente debemos tener contentamiento haciendo lo que a Dios le agrada, sino también teniendo contentamiento en lo que Dios permite y hace en nuestras vidas. Dar gracias en todas las circunstancias. Un corazón agradecido es un corazón que adora. Y el corazón ingrato es incapaz de poder adorarlo. Por lo tanto, hablando en el contexto bíblico, ¿qué es la ingratitud? ¿Cómo podemos definir ingratitud? Ingratitud, por lo tanto, se puede definir como un rechazo de lo que Dios hace. Eso es ingratitud, un rechazo de Dios. Es un rechazo de Él como creador, de Él como sustentador, de Él como proveedor. Es un rechazo de Él como el gobernador de todas las cosas. Es un rechazo de Dios como el dador de la vida, el dador de toda bendición, ya sea una bendición esperada o inesperada, placentera o dolorosa, porque aún en el dolor hay bendición. Esto lo debemos saber. Y el cristiano desarrolla la gratitud porque conoce que todo lo que tenemos, todos los lugares donde nos encontramos, incluso todo lo que somos, ¿de quién viene? De la mano de Dios. Eso es lo que Él está permitiendo, eso es lo que Él nos está dando, y el cristiano se siente agradecido con Dios, aunque esto le genere incomodidad, aunque esto cambie sus planes, porque la gloria es para Él, y lo que Dios permite es para nuestro bien. De ahí emerge gratitud. Por ese motivo, iglesia, el pecado, porque vamos a definir, ingratitud es pecado, no es una mala actitud. El pecado de ingratitud va a traer graves consecuencias sobre tu vida. 2024. Realmente, si haces un recuento del año pasado, ¿cómo fue tu grado de gratitud a Dios? ¿Te la pasaste más quejándote o agradeciendo? El pecado de ingratitud tiene graves consecuencias. Romanos, por ejemplo, 1:18 al 32, no voy a leer todo el pasaje, pero este pasaje hace una descripción muy detallada de la aberración de una persona o de una sociedad entera. Y Pablo establece, junto con la idolatría, la homosexualidad y todo tipo de rebelión, él anexa la ingratitud como una causa despreciable para Dios. Algo que enmarca la decadencia del ser humano y más hablando sobre el carácter cristiano. Por ejemplo, el versículo 21 de Romanos 1 dice: pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, y luego anexa, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Esto nos dice que Dios toma muy en serio la ingratitud en nuestros corazones. Cuando rechazamos ser agradecidos o expresar gratitud, nos volvemos duros de corazón, nos volvemos orgullosos, soberbios, damos por sentado todo lo que Dios nos ha dado, lo merecíamos y más que eso, y terminamos convirtiéndonos en nuestros propios dioses y hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza, es decir, generamos un concepto de Dios humanizado. Por eso tiene sentido, y esto es muy importante, tiene sentido que la ingratitud es una de las características de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Bueno, aquellos que estaban en la fe, que estaban entre nosotros y que negaron la fe, se rebelaron contra la fe. Y la ingratitud, ¿qué es? Es una rebelión contra Dios. Es un descontento por lo que Dios permite. Y la Biblia dice que la ingratitud es una de las características de un apóstata. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 2, Pablo le escribe a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y ahí viene la palabra ¿qué? Ingratos. Y muchos no le toman importancia a la ingratitud. Muchos lo ven como una acción en la que yo tengo derecho de manifestar mi inconformidad o mi descontento, pero al igual que en Romanos 1, la ingratitud está a la par de ¿quiénes? De los amadores de sí mismos, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ahí están los ingratos. Y luego añade, y los irreverentes, versículo 2 al final. Tiene sentido, y vea la conexión que hay aquí, tiene sentido que los amadores de sí mismos, los jactanciosos, los soberbios, los ingratos están en el mismo grupo. ¿Por qué? Porque se aman a sí mismos, porque lo que importa son ellos y el cómo se sienten, porque son egoístas. Y bueno, aquí viene una pregunta importante, iglesia. ¿Puede haber cristianos ingratos? La respuesta es obvia, pero cuando usted la reflexiona, toma sentido y entiende la incongruencia que hay. ¿Puede haber cristianos ingratos? Y por obvia que parezca la respuesta, el hacer la pregunta nos habla más de lo grave que resulta la ingratitud en un cristiano. El propio apóstol Pablo demuestra la ingratitud como la raíz de un sinfín de problemas en una de las iglesias más conflictivas del Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto. Y los corintios tenían un problema fuerte también de ingratitud. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:7, Pablo les exhorta y les pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ahí está un reproche del apóstol Pablo, es decir, lo que ustedes han recibido viene de parte de Dios. Lo recibieron y pareciera que no les fue dado, otorgado como un don. Es decir, implícitamente ¿de qué habla? De que no había gratitud en sus corazones, que seguía habiendo reproches, que seguía habiendo más demandas, inconformidades, quejas. Los miembros de la congregación no reconocían que todo lo que tenían era un regalo de Dios. ¿Qué pasó con los corintios? Ellos perdieron el enfoque de lo recibido y por consecuencia se volvieron jactanciosos, soberbios, legalistas, ingratos y entregados a diversas pasiones carnales. Mire, la ingratitud continua en nuestro corazón y sin arrepentimiento, porque uno debe arrepentirse de ser ingrato. Uno debe confesar también este pecado de ingratitud. La ingratitud continua y sin arrepentimiento nos hará perder la habilidad de reconocer que es un pecado en nuestra vida. En otras palabras,
Podemos definir que la ingratitud es como un cáncer que hace que nuestro corazón se envanezca en razonamientos necios. Es de lo que habla Pablo en Romanos 1:21. Conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. A cambio de esto, ¿qué sucedió? Se envanecieron, dice Pablo, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo tanto, quien es ingrato será alguien envanecido en sus razonamientos, será necio de corazón, tendrá una perspectiva entenebrecida de las cosas. Y lamentablemente muchos cristianos no pueden reconocer que la ingratitud es pecado, lo ven como un derecho. ¿Por qué le voy a agradecer? ¿Por qué voy a orar por mis enemigos? ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios por lo que me hicieron? No entienden por qué están envanecidos en sus razonamientos. Su necio corazón está entenebrecido. Y muchos no reconocen esa ingratitud como un pecado en sus vidas. Son pecados que respetamos y toleramos y justificamos. ¿Y sabe qué sucede? Hay una consecuencia de no reconocer la ingratitud como pecado. ¿Cuál es esa consecuencia? Que no les llegan bendiciones y todo les sale mal y las cosas no son como a lo mejor ellos quisieran que fueran. ¿Por qué? Porque no están aplicando ese principio de arrepentimiento a la ingratitud. Y son personas dentro de las iglesias que después refutan diciendo cosas como esta. Pero, ¿por qué Dios lo permitió contra mí? ¿Qué mal he hecho? ¿Quieres saber qué mal has hecho? ¿Qué mal he hecho? Yo no merecía vivir así. Yo no merecía que me pasara esto. Y uno de nuestros mayores fallos en enfrentar nuestro pecado es no detectar la fuente de nuestra insensibilidad. ¿Qué pecado o qué comportamiento pecaminoso has comenzado a aceptar en tu vida? ¿Cuál pecado has comenzado a tomarle poca importancia? Son cosas que debemos reflexionar. ¿Por qué? Porque esa puede ser la fuente de nuestra insensibilidad espiritual. La Biblia dice que el corazón es el centro de la vida interior. El corazón es el área, el lugar donde se determina la dirección de una persona. Es donde se configura todo su rumbo, donde se forman sus compromisos habituales. Y cuando alguien rechaza a Dios, no solo se desvía su forma de pensar, sino también se ve afectada toda su vida interior. Sus emociones, su voluntad, también se ven comprometidas. La ingratitud es, en última instancia, y vuelvo a reiterar esto, un rechazo de lo que Dios hace, un rechazo directo de Dios. Quien es rebelde es ingrato. O sea, eso es algo que no podemos discutir. Y quien niega la bondad de Dios y quien manifiesta inconformidad de la provisión de Dios es alguien con una naturaleza de ingratitud. Y la Biblia contiene innumerables versículos, principios, mandamientos directos e indirectos para que desarrollemos la gratitud. Incluso algunos de esos versos pueden servirnos como una brújula para reorientar nuestros sentimientos, reorientar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Rápidamente haré lectura de algunos. Colosenses 2, 6 al 7, Pablo dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Cómo han sido enseñados? Dice, abundando en acciones de gracias. Colosenses 3:15. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y al final del texto dice, y sed agradecidos. Efesios 5, 17 al 20. Pablo instruye, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada,
sino preséntenle a Dios sus peticiones en toda oración y ruego, ¿cómo? Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y luego tenemos 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias, ¿cuándo? En todo. ¿Sabe qué significa esto? Bajo toda circunstancia. Y Pablo dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida? De gracias. Dar gracias en todo, bajo cualquier circunstancia. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estaba leyendo sobre la historia de un hombre que vivió hasta la edad adulta o madura en un calabozo como prisionero. Un día, este hombre fue sacado de aquel calabozo con el fin de que pudiera contemplar un amanecer. Cuando este hombre sale y siente la luz del sol, ¿cuál no sería su asombro? Él mostró un éxtasis ante ese escenario tan increíble. Él mostró una extasiada perplejidad ante el mismo espectáculo que nosotros presenciamos todos los días con indiferencia. Y con el sentido inocente de un niño y al mismo tiempo con la madura facultad de un hombre, su corazón entero ardía en contemplar semejante espectáculo. Él pudo observar y maravillarse de esa tierra verde, construida en piedra, llena de flores, los árboles, los frutos sobre los árboles, las montañas, los ríos, los mares con sus armoniosos sonidos, ese gran y profundo mar azul oscuro que flotaba encima de su vista, los vientos que lo barrían, la nube negra que se va formando en los cielos arriba para después lanzar un rayo que puede producir hasta 10,000 millones de kilovatios. Esa misma nube negra que él contemplaba, que también no solamente puede producir rayos, sino también produce granizo, lluvia. Y este hombre decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y en el fondo, ¿sabe algo? En el fondo tampoco lo sabemos nosotros. ¿Cómo funciona esto? Y a lo mejor nunca lo sabremos con precisión, pero el punto es que lamentablemente hemos dejado de asombrarnos de tantas cosas que el día de hoy las vivimos con gran indiferencia. Ese es el motivo por el que se pierde la gratitud en el corazón. Ante el asombro, este hombre veía con gran perplejidad todo lo que sus ojos le permitían apreciar. La Biblia dice que todo hombre vive por la fe, el justo vivirá por la fe. Una versión actual dice, el justo será sostenido, se sostendrá por la fe. Y tanto el incrédulo como el creyente ejercen una fe. El creyente ejerce una fe en lo positivo, el incrédulo ejerce una fe en lo negativo. El incrédulo ejercita una fe en las leyes naturales, lo que él ve, y el creyente una fe en Dios. Y todos los hombres, todos nosotros, aceptamos la mayoría de las cosas sin comprender cómo funcionan, por ejemplo. A lo largo de nuestra vida entera tenemos a la disposición diversos equipos, aparatos, y no sabemos cómo funcionan, pero nos beneficiamos por ejemplo, de la tecnología. Y más allá de nuestra capacidad de descubrimiento, cuando el hombre deja de apreciar lo maravilloso de la creación de Dios, va a perder la gratitud con facilidad. Dice la Biblia que la fe viene primero al oído que escucha y no a la mente que razona. La electricidad, quiero plasmarle este ejemplo. Hablemos de la electricidad brevemente. ¿Comprendemos cómo es la electricidad? ¿Comprendemos con precisión cómo funciona? No, la verdad es de que no. La electricidad no la comprendemos, pero la aceptamos.
Y sin ella, actualmente nos sería difícil vivir. Eso es lo cierto. Se va la luz de tu casa y quedas discapacitado de alguna manera, ¿no? Y la electricidad, vuelvo a este, no la razonamos, simplemente la utilizamos. Nos beneficiamos de ella. El hombre posee la capacidad de controlar la poderosa energía que corre por todo el mundo. Y el hombre tiene la capacidad de someterla al control de nuestros dedos, por ejemplo, en nuestros automóviles o en nuestra casa. Hacemos a la electricidad trabajar para nosotros sin saber lo que es en realidad. Usted llega a su casa, cuando usted enciende la luz en su casa, ¿se asombra? ¿Se da cuenta? Es algo que ya hacemos con indiferencia. No nos asombramos, presionamos el interruptor y esperamos que haya luz. No nos importa cómo funciona, no nos importa el trabajo que le ha costado a otras personas. No sabemos nada de eso, ni nos interesa. Presionamos interruptor y esperamos que haya luz y enciende la luz. Y no hay asombro. ¿Por qué no hay asombro? Porque estamos acostumbrados. Porque para nosotros ya es algo indiferente. Pero aquí la pregunta es, ¿y qué es la electricidad? ¿Usted podría decirme? ¿De dónde procede? ¿Hacia dónde va? Son cosas que no razonamos. Simplemente vivimos aceptándola y beneficiándonos de la electricidad. ¿Con qué facilidad el ser humano pierde el asombro? Y fíjese, y debido a esa indiferencia, perdemos la gratitud. O sea, el ver un amanecer es algo que no debe dejar de ser asombroso. O el ver la luna resplandeciendo en la noche es algo que no debe dejar de asombrarnos. Pero ¿cómo lo vemos? Con gran indiferencia. Y no hay gratitud en nuestros corazones por un día más. Es ahí donde no entendemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No agradecemos por la misericordia de Dios de cada día. ¿Por qué? Porque vivimos con indiferencia a las cosas que Dios hace, a lo que Dios permite. Y la ingratitud surge de acostumbrarnos a todo eso. Nuestra mente ha quedado embotada ante las maravillas que a diario se aprecian. Y no es nuestra capacidad de entendimiento la que nos dificulta poder ser agradecidos, sino es nuestra falta de atención a los detalles. Algo que ahorita te puede sorprender, el día de mañana ya tú lo ves de una manera indiferente. Yo recuerdo en el 2007, yo tuve en mis manos en aquel tiempo el primer iPhone de la historia. Es más, a México no llegaban todavía porque era el 2G. Y yo lo tuve. Cuando yo la primera vez tuve un iPhone, yo decía, yo recuerdo mi expresión fue, esto es del diablo. No tiene botón, no tiene teclas. Y luego recuerdo que había un jueguito predeterminado de una bolita que usted la movía y yo, ese fue el primer jueguito que agarré en el iPhone. Y yo empecé a jugar y decía, ¿cómo es posible esto? O sea, yo quedé asombradísimo. Pero el día de hoy, ya cualquiera tenemos un teléfono sin botón. Ya el día de hoy todos podemos manipular un teléfono con un dedo. Y se ha vuelto algo indiferente, hemos perdido el asombro. Eso mismo sucede con respecto a lo que Dios hace. Vivimos con indiferencia de los detalles de Dios en cada día de nuestra vida, que por eso se nos dificulta ser agradecidos. Y ahí está, es nuestra falta de atención a los detalles. ¿Con qué facilidad dejamos de ver como algo asombroso las pequeñas cosas que nos hacen vivir? Como respirar, como ver, como oír, como caminar, conversar, poder disfrutar el sol cada mañana. Justamente hoy en la mañana una persona me decía que alguien que conocemos estaba internado en el hospital y
y su situación se volvió un poco complicada, grave. Él ya mejoró y decía, pero trae problemas en sus riñones ya, van a tener que dializarlo. Cuando tú llegas a ese punto, dices, Señor, ahí es donde una persona a la cual le han dicho tus riñones no funcionan, ¿usted cree que esa persona no quisiera regresar un mes de su vida, un año, para cambiar sus hábitos? Daría todo por volver el tiempo y hacer las cosas de una manera diferente. Pero no es hasta que vemos las cosas perdidas que queremos cambiar las cosas. Pero mientras estuvimos bien y vivimos, no agradecimos por el poder respirar. Hay gente que vive con un oxígeno todo el tiempo, caminando, durmiendo, estando en su casa. Hay personas que a una edad temprana no pueden ya ir al baño por sí mismos, tienen que bañarlos, tienen que limpiarlos. Y ahí es donde lamentablemente la naturaleza humana es eso, perdemos el asombro por las cosas pequeñas. Tengo 2 manos, tengo 2 pies, puedo respirar, puedo ver, puedo oír, puedo caminar, puedo tener amigos, puedo conversar, puedo disfrutar el sol de cada mañana. Eso es la maravilla y no debemos dejar de asombrarnos por estas cosas. Es por eso que cuando un problema viene a nuestra vida, y es algo que yo he aprendido a través de los años, cuando viene un problema fuerte, porque ha habido episodios donde a todos nos golpean y nos llevan a un punto de tristeza, de dolor, de frustración, pero es ahí donde yo mismo, como el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es ahí donde yo mismo oro a mi alma y le digo, vives, respiras, puedes ver, puedes oír, puedes caminar. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. ¿Cuánto desearía un ciego ver para disfrutar los colores de las flores? Tan solo un momento. ¿Cuánto desearía una persona amputada de sus pies el poder volver a caminar y sentir esa sensación de mover sus dedos? Estamos acostumbrados, sin estar asombrados de aquellas cosas que ya al día de hoy las hacemos con indiferencia y por rutina. Vaya a un panteón y simplemente observe, acérquese a las tumbas, lea los nombres de las personas que ahí están. Cada tumba tiene un nombre. Hay una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Créame que el reflexionar sobre eso lo va a confrontar duramente. ¿Por qué? Porque vivimos por vivir. Y hemos dejado de ser agradecidos aún en la vida que Dios en su misericordia nos permite seguir teniendo. La ingratitud y la falta de confianza en Dios van a producir inconformidad con lo que tenemos. Estos 2 elementos juntos, inconformidad e ingratitud, van a producir o producen descontento con las circunstancias que nos toca vivir o con lo que tenemos. Ahora yo quiero que identifiques alguna ocasión en que no hayas tenido gratitud hacia con Dios por algún hecho, por alguna cosa. Todos de alguna manera nos hemos sentido con falta de gratitud por lo que Dios hace o lo que Él permite. Piensa en un momento en tu vida. Piensa en esos momentos en que tuviste una necesidad legítima y dudaste de Dios. ¿Qué sucedió en ambas situaciones? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue tu respuesta? Hay un hombre llamado Edward Payson. Él fue un hombre que tuvo una vida sumamente difícil y a pesar de su continua oración, su vida fue muy complicada. Su historia señala que él sufrió por la muerte de su hermano menor. Tiempo después, él padeció bipolaridad y durante días él sufría de terribles migrañas y como si esto no fuera poco, quedó paralítico de un brazo al caerse de un caballo. Y si esto no fuera poco, en otro evento casi muere de tuberculosis. Pero lo sorprendente de su historia es que a pesar
de que sus circunstancias no mejoraban según lo que él esperaría, la historia nos señala que él no cuestionó a Dios. Él no dejó de agradecerle a Dios. Y antes de morir, sus amigos testificaron que él nunca perdió la gratitud por lo que Dios permitía en su vida. Nunca. Y nosotros mismos podemos luchar con preguntas difíciles. Y la ingratitud facilita transitar por el camino de la preocupación y de la duda. Pero cuando hay gratitud, transitamos de la preocupación a la adoración, de la estrechez al contentamiento y del temor a la fe. Eso es lo que hace la gratitud. Y la Biblia toma muy en serio la ingratitud como pecado. Y es preocupante que un cristiano sea ingrato. ¿Por qué? Porque manifiesta un comportamiento anticristiano. Y punto. La ingratitud es uno de los pecados que más tratamos con cariño, pero que tendrá un alto costo. La ingratitud se va a alimentar de tus frustraciones, se alimentará de tus malos sentimientos, de tus inconformidades, de tus celos, de tu resentimiento. Cuando no entendemos los motivos de Dios, nos haremos una imagen mental de que lo que Dios está haciendo está mal. Lo vamos a reprobar, vamos a descalificar a Dios por lo que hace en nuestras vidas. Y esto por consecuencia va a traer amargura al corazón. Y la gran mayoría de los cristianos con amargura en sus vidas es precisamente por este problema, que no aceptan lo que Dios hace. Que cuestionan los métodos de Dios, cuestionan la bondad de Dios. Es ahí donde preguntamos, ¿cómo puede un Dios bondadoso, un Dios justo, permitir que me sucedan cosas malas? La ingratitud es una actitud desafiante contra la voluntad de Dios. ¿Por qué motivo? Lo vuelvo a repetir, porque es un rechazo directo a lo que Dios hace. Entonces, si se da cuenta, yo sé que algunos de ustedes ni siquiera habían considerado que esto podría ser tan grave. Y es grave. Cuando decidimos confiar en Dios, llegamos a un punto decisivo donde la duda se convierte en fe, donde su queja se convierte en gratitud, donde su preocupación se convierte en adoración y donde su tristeza se convierte en un canto para Dios. Es cierto, en la vida cristiana es cierto, y no se nos garantiza que vamos a recibir todas las respuestas esperadas, pero aún y cuando no comprendamos todo, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar gratitud. Nuestra gratitud nos lleva a descansar en la gracia de Dios para todas nuestras dudas, para todos nuestros temores. Eso es lo que hace la gratitud. La humildad siempre, escuche, siempre acompañará a un corazón agradecido. Siempre, siempre. En episodios que he atravesado en mi vida, en algunos momentos me he visto en situaciones de gran impotencia, de gran dolor, de gran frustración. Y créame que son momentos decisivos en los que o me muestro agradecido o libero mi queja. Y he tenido la queja, la inconformidad y la maldición en la punta de mi lengua. Y es ahí, con lágrimas, con impotencia, con dolor, donde digo, Señor, no lo entiendo. Yo no sé por qué estás permitiendo esto, pero te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo. Ahorita no lo entiendo, ahorita no lo veo, pero sé que tú obrarás de la mejor manera. ¿Y qué empieza junto con la gratitud? Adoración, una rendición, un quebrantamiento. Dice el Salmo 105, verso 1 al 6, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, cántenle, 2 veces lo dice, cántenle, cántenle, hablen de todas sus maravillas.
¿Qué tienes que hacer en los momentos de tristeza, de agonía, de aflicción, de dolor? Habla de todas las maravillas de Dios. Y el Salmo sigue diciendo: gloríense en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y sus juicios y los juicios de su boca, es lo que está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es lo que moviliza la gratitud. Cantar, hablar de sus maravillas, gloriarnos en su nombre, que nuestro corazón se alegre por lo que Dios está haciendo. Buscar su rostro continuamente. Hay una historia en Lucas 17, verso 2 al 19, donde Jesús sana a 10 leprosos. La historia todos la conocemos. Aquí es un claro ejemplo de lo mucho que Dios valora la gratitud en el corazón del hombre. Y dice la Biblia que Jesús sanó a 10 hombres, pero ¿cuántos volvieron? Solamente uno volvió para darle gracias. Dice la historia que aconteció que mientras Jesús iba en el camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, Lucas 17, 11 al 19, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, Jesús fue movido a compasión. Él les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Verso 15, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. ¿Qué es lo que dice el salmista que debemos hacer? Cántale, cántale. Habla de todas sus maravillas. Que se alegre tu corazón si buscas al Señor. Busca su rostro, recuerda las maravillas que Él ha hecho. Y ahí está este hombre clamando a Dios, agradeciéndole a Dios. Y dice la historia que ellos quedan limpios, uno de ellos es sanado y vuelve glorificando a Dios en alta voz. Verso 16, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. ¿Tú crees que después de este encuentro este hombre no fue grandemente bendecido? Los otros 9 sí recibieron una sanidad física, pero no esa paz para con Dios. Esa es la bendición de Dios. Y este hombre le dio las gracias y luego la historia dice: y este era samaritano, punto. ¿Qué? O sea, ¿fue el samaritano quien se humilló? ¿Fue el samaritano quien doblegó su corazón, su orgullo? Fue ante Jesús, cantó, lo glorificó en voz alta sin importarle lo que dijeran de él y le dio las gracias. ¿Un samaritano? Y Jesús le pregunta: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Y pregunta Jesús: ¿no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto, dice, este extranjero? Entonces le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Ella habla más de una sanidad física porque ya había sanado físicamente, habla ya de una obra de salvación. Y la historia hace un énfasis muy importante. Solo uno regresó para dar gracias y ese énfasis es importante. Y este era samaritano. El Salmo 140, 12, 13 dice: yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Y la Biblia específicamente registra que el leproso, aquel samaritano, fue quien se mostró agradecido. Él ni siquiera era judío, era un samaritano. Lo que nos enseña de que no solo los judíos podían llegar al corazón de Dios. Y aquí Jesús se fija en los que son agradecidos, independientemente de su posición social, política o su nivel de espiritualidad o religiosidad. Lo que importa es lo que hay en el corazón de todos nosotros. Es lo que Él ve, la gratitud que surge en nosotros. Y ahí está Jesús preguntando: ¿qué no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y dónde están los otros 9? De alguna manera Jesús hace manifiesta su decepción
ante la ingratitud de los otros 9. Y pensamos en la voluntad de Dios en términos de cosas que hacemos muchas veces, o lugares que visitamos, o el trabajo que tenemos. Pero si vamos a las Escrituras y estudiamos la voluntad de Dios, encontramos que la voluntad de Dios es mucho más simple de lo que realmente pensamos. Primera de Tesalonicenses, ya lo leímos, 5:18, que nos dice cuál es la voluntad de Dios: dad gracias en todo. Eso es la voluntad de Dios. Es sencillo, ¿no? Es complicado. Algunas veces muchos quieren irse de misioneros allá a Nepal y no son capaces de dar gracias por el alimento que reciben cada día. Incongruencias. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias a Dios por todas las cosas. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, tú quieres, y repito, ¿tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? En primera instancia es, ¿cuál? Que le des gracias, que seas agradecido. Y antes de tú querer ser misionero, o antes de tú querer ser pastor, o antes de tú querer salvar a todo Puerto Vallarta, aprende la gratitud. Aprende a ser agradecido con Dios. La voluntad de Dios para ti y para mí es que en todo demos gracias, en todo. Luego vemos que es bueno dar gracias, porque ser agradecido, y ponga atención a esto, ser agradecido es evidencia de estar llenos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, que fue un texto que leí al principio, se nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Y luego Pablo nos da formas prácticas de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo nos dice en el versículo 18 de Efesios 5, sed llenos del Espíritu. Y aquí viene algo importante. Como yo no puedo ver, o sea, yo no puedo traspasar lo que hay en tu cuerpo, como yo no puedo ver, no puedo yo solo verte, por ejemplo, mirarlos, y yo no puedo juzgar por lo que veo si realmente estás lleno o no del Espíritu Santo. De la misma manera, tú puedes verme a mí y realmente tú estás limitado en juzgar si realmente yo estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice, ¿y cómo podemos saber si alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber si alguien realmente tiene evidencias del Espíritu Santo? Y Pablo no dice, si lo ves en el suelo tirado y convulsionándose, está lleno del Espíritu Santo. Eso nunca es una señal para un derramamiento espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que una de las cosas que hace evidencia de que una persona es llena del Espíritu Santo, él lo dice claramente, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud es una evidencia de esa vida espiritual, de esa transformación que viene del Espíritu Santo. Como no podemos ver al Espíritu Santo, y yo no puedo, repito, simplemente verte y ver si estás lleno, y tú tampoco puedes solamente mirarme y juzgarme si estoy lleno, ¿cómo dice Pablo que podemos ver esa evidencia? Bueno, a través de la gratitud, y él lo está mencionando en el versículo 20, a través de la gratitud, dando siempre gracias por todo, es decir, bajo cualquier circunstancia. ¿Cómo puedo saber si estoy lleno del Espíritu Santo? Una evidencia es, una entre tantas es, si realmente soy agradecido, si tengo gratitud en mi corazón. O sea que un cristiano ingrato hace manifiesta una falta del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, quien guía la verdad, nunca inducirá a una persona a que se rebele contra Dios, o a que cuestione a Dios, o que manifieste ingratitud a lo que Dios está haciendo. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, pongan atención a esto, iglesia. Si realmente yo estoy lleno del Espíritu Santo, no puedo mantenerme todo el tiempo quejándome, ni hablando mal de otros. Atención. ¿Por qué hablo mal de otros? ¿Porque me caen gordos?
o porque no apruebo lo que ellos hacen, o porque me hicieron, porque me lastimaron, porque hicieron algo injusto contra mí. Si estoy lleno del Espíritu Santo, no puedo mantenerme en un estado de queja, ni de murmuración, o ser quejumbroso, o estar simplemente juzgando a los demás en cuanto a sus pecados. Si yo estoy murmurando o quejándome o victimizándome, eso dice que no estoy siendo agradecido por las cosas que Dios permite para mi vida. Con respecto a los enemigos, la Biblia dice que tienes que hacer con tus enemigos, bendecirlos. ¿Qué implica el bendecirlos? Señor, gracias por haberlos puesto en mi vida, porque de otra manera yo no podría aprender lo que hoy estoy aprendiendo. Créame, yo he hecho esa oración muchas veces y Dios conforta, y Dios te encamina y te bendice. De verdad, yo es que para muchos es difícil decir, Señor, te agradezco por esta situación, porque de otra manera yo no aprendería lo que hoy estoy aprendiendo, yo no vería lo que hoy estoy viendo. Gracias. Actitud de gratitud es evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué me dicen, por ejemplo, de aquellos cristianos que salen de iglesias y se van sin siquiera, escuchen, sin siquiera dar las gracias, por lo menos? Y hablo en todas las congregaciones, esto es bien común, ¿eh? Yo me siento con el derecho de cambiarme de iglesia y me voy. Ya de repente nada más te enteras que ya está en otra congregación, ya se fue. ¿Y en qué momento vino y se despidió? ¿En qué momento vino y agradeció por lo menos el tiempo que estuvo aquí? Hay malos hábitos en muchos cristianos. Y eso, cuando yo veo que una persona se va de la congregación y no es capaz de presentarse y decir, gracias pastor por el tiempo que me permitió estar aquí, eso habla de una persona que no tiene evidencia del Espíritu Santo. Así de simple, es lo que la Biblia está señalándonos. Porque como una persona malagradecida puede decir que tiene el Espíritu de Dios. Por eso es grave la ingratitud, por eso la ingratitud se considera como un pecado. Al visualizar una persona malagradecida, la idea que se me viene es como la de un contenedor con un agujero. ¿Alguna vez ha intentado llenar un balde con agua pero que tiene una fisura? ¿Lo ha intentado hacer? Da 10 pasos, 20 pasos y ¿qué va a suceder? Todo el líquido se derramó. Eso simula la ingratitud. Cuando hay un corazón ingrato es como ese contenedor con esa fisura. Por más agua que usted le ponga, se va a escapar el agua. Y así pasa en la vida espiritual de muchos. Por más religioso que tú seas, por más ministerios que tú estés desempeñando y desarrollando, la ingratitud es una fisura a través de la cual se están escapando todas las bendiciones de Dios para tu vida. Y es ahí donde decimos, pero es que ¿por qué a mí Dios no me bendice? Hay una fisura en tu carácter. Hay un agujero. No es de que Dios tenga favoritos, si este sí, a este no. No, el problema está en nosotros. Que hay una fisura en nuestro carácter y puede ser la ingratitud. Y eso es potencialmente dañino y perjudicial. Y Dios quiere llenar de bendiciones y Dios quiere bendecirnos, pero si no permanecemos en la gratitud, habrá esa fisura, habrá ese agujero. Y todas esas bendiciones se van a escapar. ¿Por qué? ¿Por qué se van a escapar esas bendiciones? Porque Dios no puede retener esa bendición sobre un corazón que no muestra gratitud por lo que Él hace. Por lo que esta persona siempre se sentirá frustrada en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a su vida cristiana. Habrá un vacío por esa falta de gratitud. ¿Se da cuenta de las consecuencias que puede haber en nuestra vida cristiana por no ser agradecidos? Pero nos enfocamos más en los pecados de adulterio, en los pecados de homicidio, en los pecados de violación. Y la ingratitud no es un pecado que muchos cristianos practican y les corta bendiciones. Y si no hay gratitud es porque su corazón está vacío.
Porque una persona agradecida tiene una capacidad ilimitada de poder disfrutar las bendiciones de Dios. No importa, escuche, no importa si son muchas o son pocas. Y quiero comentarle esto. Nadie, mire, y eso es una gran verdad, nadie ha recibido pocas bendiciones de Dios. Contabilice las bendiciones que cada día usted recibe. Desde el momento en que usted respira en la mañana, hay una bendición de Dios. Todos día a día recibimos bastantes bendiciones, muchas bendiciones de Dios. Pero como vivimos con indiferencia a lo que Dios hace, no lo vemos así. Y las personas, mire, una persona malagradecida siempre se va a sentir frustrada, siempre se va a sentir vacía, siempre estará hueca, porque sus bendiciones se están escapando a través de esos agujeros de ingratitud. Y una persona malagradecida no puede disfrutar las bendiciones que tiene. Aún así se va a seguir sintiendo vacía. En cambio, la persona agradecida, aún en medio del dolor y de la pérdida, se sentirá satisfecha. El apóstol Pablo, hay una ilustración muy importante en Filipenses. Vamos a leer Filipenses 4:15. La carta a los Filipenses es realmente una larga nota de gratitud. Así se define una larga nota de agradecimiento escrita por el apóstol Pablo para expresar de su propia mano la gratitud que él tenía hacia los creyentes en Filipos, por la forma en cómo ellos en algún momento de su vida, cuando lo necesitó, ellos contribuyeron y lo ministraron en sus necesidades financieras, materiales, mientras él viajaba por los alrededores y levantaba iglesias. Y Pablo les escribe esta nota dándole las gracias. Vea lo que dice Filipenses 4:15. Estoy leyendo en la versión de las Américas. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir. Dice, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. ¿Eso de qué habla? De un corazón agradecido. Y Pablo les escribe para decirles, les agradezco por haberme sostenido, por haber cubierto esa necesidad cuando yo más lo necesitaba, al grado de que enviaron dádivas hasta otras ciudades para que pudieran llegar a mí. Y ahí tenemos al apóstol Pablo expresando gratitud, y luego de expresar su aprecio por el último regalo recibido de parte de ellos, Pablo, quien está sentado, ¿dónde estaba Pablo escribiendo esas palabras? Él estaba sentado en una prisión romana. No estaba en un palacio, no estaba al pie de la playa con un coco y disfrutando el paisaje, no, estaba en una prisión romana, encarcelado de manera injusta. Y es ahí donde él está escribiendo esta carta, y es ahí donde él está expresando gratitud por lo recibido. Y en un momento en el que él estaba privado de sus necesidades básicas, él está haciendo esta afirmación muy notable y agradeciéndoles. Pero vea lo que después dice Pablo. Aquí Pablo procede a decirles después en los versículos 18 al 19. Pablo les dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, dice esta versión. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Verso 19, y mi Dios proveerá todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que ustedes sembraron en mí, lo van a cosechar. Si le preguntáramos a Pablo, oye Pablo, pero ¿dónde te encuentras? ¿De dónde escribiste esas palabras? Pareciera que estás bien, pareciera que en este momento de tu vida es lo mejor. ¿Dónde te encuentras? Y Pablo, en una cárcel romana.
¿En una cárcel estás escribiendo sobre gratitud y agradeciéndoles a otros? Sí, en una cárcel romana. Y le podríamos preguntar a Pablo, ¿y cómo puedes sentir gratitud estando en las condiciones en las que te encuentras? ¿Cómo puede haber gratitud en un corazón así? Y luego tú estás diciendo que todo lo he recibido y estoy abundante, estoy abastecido. Pero Pablo, estás en la cárcel. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes pensar así? ¿Cómo puedes sentir esto? ¿Cómo puedes pensar y sentirte satisfecho en esa situación cuando estás prisionero? Si algunos fuéramos puestos en las condiciones de Pablo, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Mire, no nos vayamos tan lejos, no hablemos de una prisión. Hablemos de nuestra casa. ¿Cómo reaccionamos cuando la electricidad se va por un día, 2 días, 3 días? Todos hemos estado ahí. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos con la empresa telefónica cuando cortan el Wi-Fi y no lo instalan al día siguiente? Qué difícil, ¿no? Digo, no nos pongamos en una cárcel romana, vámonos aquí a la realidad de ese tiempo. Ahora, si realmente fuéramos puestos en las condiciones de Pablo, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Qué diríamos? Lo seguro es que muchos lamentaríamos, nos quejaríamos, haríamos unos grandes berrinchazos a Dios, tratándolo de injusto, de por qué permitió esto contra nosotros, si le amamos, si le hemos entregado toda nuestra vida, bla, 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 bla. Y mire, y el tiempo que tendríamos, en lugar de orar y agradecerle a Dios y cantarle a Él, lo usaríamos para estarnos quejando y para estar lamentando todo lo que nos fue quitado y lloriqueando por los planes que quedaron truncados. Hay gente que no tiene satisfacción. Dios le trunca sus planes y se sienten frustrados y no encuentran su lugar. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque el corazón está inclinado hacia la ingratitud y eso lo moviliza el orgullo. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo creía que la bondad de Dios y las bendiciones de Dios eran tan abundantes, aún estando en prisión. Y él pasa al siguiente versículo a confirmarles a los filipenses que había suficiente, no solamente para él, sino que Dios tenía suficiente también para ellos. Y es cuando Pablo les dice: mi Dios proveerá para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo no solamente afirmó que hay suficiente para él, sino estando en la cárcel, sino que también había suficiente para ellos. Vea cómo Pablo no perdió el tiempo en estar hablando de sus tristezas, ni de sus luchas, ni de sus preocupaciones, sino él mostró un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque estaba satisfecho con Dios. Ahora yo quiero preguntarle lo siguiente: en este punto de tu vida, ¿te sientes satisfecho? ¿Tienes contentamiento? ¿Puedes decir como Pablo: todo lo he recibido, tengo abundancia, todas mis necesidades están cubiertas? Pablo no tenía todo en términos materiales y de comodidades, no. Pero lo que sí te digo que él sí tenía Cristo. Tenía Cristo. Y Pablo decía: si tengo a Cristo, lo tengo todo. Eso es lo más importante, nunca lo olvides. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Esto es lo que mueve el corazón a una continua gratitud, aún en la enfermedad. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Perdiste tu trabajo? ¿Qué moviliza tu corazón a la gratitud? Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Uno de los pecados aceptables es precisamente este. Uno de los pecados aceptables en muchos cristianos es no agradecer a Dios por esa provisión que Él da, por ese cuidado, por esas bendiciones que Él nos otorga abundantemente.
porque algunas veces el orgullo nos moviliza y nos lleva a pensar o a convencernos de que merecemos más y mejores cosas, y que Dios está muy corto en cuanto a lo que Él debería darnos. Es más, demasiados cristianos no pensarían que ese es un pecado a consideración. Sin embargo, Pablo describe a la persona que es controlada por el Espíritu Santo como alguien que muestra gratitud. Y vuelvo a repetir, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las características de un corazón agradecido? ¿Cuáles son las características de un corazón ingrato? Miren, una de las características de un corazón agradecido es que la persona agradecida es una persona humilde. Una persona humilde. Había una tribu masái en África Occidental que tiene una forma inusual de decir te doy gracias. Esa tribu, ellos literalmente, para dar las gracias, ellos ponían su cabeza en el polvo, es decir, en el suelo, se inclinaban y la cabeza la ponían sobre el polvo. Cuando un miembro de esa tribu expresa gratitud, ellos literalmente ponen sus frentes en el suelo porque quieren reconocer gratitud con humildad. Hablando en el cristianismo, ¿eso cómo se llama? Un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que se rinde a la voluntad de Dios. Cuando tú vas y agradeces, ¿qué haces? Pones tu cabeza de manera simbólica en el suelo. Te pones en el suelo para agradecer. Eso hablaba de la humildad. Cuando damos gracias, lo que estamos diciendo es: me humillo delante de ti y te reconozco. Cuando tú vas con alguien y le dices, le doy gracias a Dios por tu vida, ¿qué estás haciendo? Estás reconociéndolo. Te estás mostrando humilde para poder reconocer el valor que esa persona tiene en tu vida. Y una persona agradecida es una persona humilde. Una persona agradecida tiene un fuerte sentido de su dignidad y la actitud de su corazón es: tengo mucho más de lo que merezco. Una persona, en cambio, malagradecida, ingrata, tiene un corazón orgulloso. Un corazón orgulloso. Una persona agradecida tiene un corazón humilde, pero la malagradecida se mueve por el orgullo y obviamente la ingratitud revela ese corazón orgulloso. Una persona malagradecida, ingrata, es aquella que dice: yo merezco mucho más de lo que tengo. Cuidado. A veces es fácil olvidarnos que somos deudores y que nada de lo que tenemos nos corresponde, que simplemente somos administradores. Algunas veces el orgullo nos lleva a pensar que Dios nos debe más. Y la persona que se eleva a sí misma por encima de las demás siente que merece todo lo que recibe y por lo tanto no tiene necesidad de agradecerle a nadie. Iglesia, este año desarrollemos esa gratitud en nuestros corazones. No es algo que tú vas a orar: Señor, hazme más agradecido. No. Dios te va a poner entre espinos y cardos para que aprendas la gratitud. La persona que se eleva a sí misma, la persona orgullosa, sentirá que merece todo lo bueno que recibe. Y pues lamentablemente somos una sociedad de personas que sienten que se les debe mucho. Y lo demandamos a nuestros gobiernos, lo demandamos a nuestra esposa, lo demandamos a nuestros hijos, lo demandamos a todo el mundo. O sea, siempre sentimos que los demás están en deuda con nosotros. Y eso lleva a la ingratitud. Así que hagamos una evaluación de nuestra vida y miren, pensemos lo siguiente. ¿Sentimos que se nos debe algo? Hablando sobre esto, ¿sentimos que se nos debe algo? ¿Sentimos que se nos debe la felicidad? Y ahí está el sentimiento, ¿no? ¿Sentimos que tenemos el derecho a vivir mejor? ¿Sentimos que tenemos el derecho a no sufrir? Dios nunca garantizó que no sufrirías. Él nos dio garantía de que Él estaría con nosotros en el sufrimiento. Pero
a veces sentimos el derecho de que merecemos más y que la vida es injusta con nosotros y que Dios se queda muy corto en cuanto a sus bendiciones. Un escritor, y termino, dijo lo siguiente, y ponga atención, ya con eso cierro. El orgullo mata la gratitud, pero la mente humilde es el terreno en el que la gratitud crece naturalmente. Un hombre orgulloso es rara vez un hombre agradecido, porque él nunca piensa que está recibiendo tanto como merece. El problema, iglesia, de no ser agradecidos con Dios no es la causa del mal, es el resultado del mal que hay dentro de nosotros. Porque una vez que endurecemos nuestro corazón a tal punto de que ya no vemos a Dios como la fuente de nuestras provisiones, no hay nada que esté fuera de esos límites. Nos volvemos una ley para nosotros mismos. Una ley para nosotros mismos. Y una de las razones por las que la Biblia se muestra tan firme contra la ingratitud es que Dios sabe el resultado final de esa arrogancia y la considera y la compara con una mente depravada. Desarrollemos gratitud día a día por las pequeñas cosas. Desarrollemos gratitud hasta por un vaso de agua. Desarrollemos gratitud por tener a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra esposa, tener un lugar donde vivir, un trabajo. Desarrollemos gratitud por el auto que tenemos, o por la bicicleta en la que te tienes que mover, o por los pies que te permiten caminar. Hay que desarrollar esa gratitud en todas las cosas. Por eso Pablo dice, sean agradecidos en todo. Póngase de pie, por favor. Y dele gracias a Dios. Si este es un pecado en el cual usted ha incurrido de manera cotidiana, tómese un momento para ponerse a cuentas con Dios y reconózcalo como un pecado aceptable que usted ha permitido en su vida. Reconózcalo como un pecado que con facilidad podemos justificar. Te pedimos perdón, Señor, porque al pensar que merecemos más y mejores cosas, nos mostramos ingratos. Y eso es algo que, como hoy lo hemos escuchado, es algo que no te agrada a ti. Y que la ingratitud es la evidencia también de un corazón que no está lleno del Espíritu Santo. La ingratitud es la característica también de los apóstatas dentro de las iglesias. Nosotros nos comprometemos a desarrollar esa gratitud en continuo, Señor. Aun cuando sabemos o esperamos que las cosas no sean como queremos, nuestra gratitud surge de que tenemos a Cristo. Y al tener a Cristo, lo tenemos todo, todo. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias, gracias. Agradézcale por su trabajo, agradézcale por su familia, agradézcale por las pequeñas cosas que Dios trae a su hogar. Agradézcale por ese vehículo. A lo mejor está en el taller en este momento y está desvelado. Agradézcale. Agradécele por aquellos enemigos que Dios levanta contra tu vida, porque Dios los usa para formarte, para sacar filo, para afianzarte. Dele gracias a Dios. Yo te doy gracias por esta iglesia, Señor. Y ruego por cada uno de ellos para que tu palabra los siga perfeccionando. Que ellos puedan ser sensibles y dóciles a tu palabra para seguir creciendo. Y que puedan valorar cada palabra, cada enseñanza que tiene como propósito el afianzarlos en tu voluntad. Yo ruego que tú pongas en ellos ese entendimiento a tu palabra y que hoy que hemos escuchado esta enseñanza, que podamos aplicarnos
y corregir las cosas que estuvieran mal en nuestra vida. Porque hemos perdido tantas bendiciones debido a esa fisura de ingratitud en nuestro carácter y nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.